Muy buenos días, queridos oyentes de la 96.5 en Guayas y Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro. Aquí estamos en su programa Cuarto Piso y sí, estoy solito por el momento. Un saludo a toda la querida audiencia, a doña María Gerard en controles y a todos los que nos acompañan en las redes sociales también, por supuesto, @RTP Ecuador. El día de ayer, y vamos arrancando con esto, el día de ayer hubo, de hecho, durante la transmisión del programa, unas declaraciones del señor presidente en la cual le advertía al gobierno colombiano de un arancel del 30% a los productos, del 20%, perdón, a los productos que ingresen de Colombia a Ecuador. Esto con base en la no cooperación que está teniendo el gobierno ecuatoriano en la frontera con Colombia respecto de la pelea contra el narcotráfico o el crimen organizado. Automáticamente salieron las personas, los críticos, a referirse sobre la no prudencia de las declaraciones del señor presidente. Y automáticamente vino la respuesta del gobierno colombiano sobre lo que más, entre comillas, nos podría doler como ecuatorianos, que es el corte del suministro de energía o de la negociación que se tiene con el gobierno ecuatoriano respecto de la transmisión eléctrica de Colombia hacia Ecuador, que ha sido uno de las boyas salvavidas que ha tenido el Estado en tiempos de estiaje. Sin embargo, también existió una contrarrespuesta de la ministra de Estado de Energía nuestra, Inés Manzano, en la cual manifestó que existirá aranceles recíprocos en la tasa de transporte que tiene Colombia con Ecuador. Recordemos que Ecuador también le provee a Colombia de petróleo a través del OCP y ellos pagan una tasa también al Ecuador por este movimiento del crudo. Entonces la ministra de Estado le ha dicho al gobierno colombiano, ok, si usted se quiere poner en ese plan, vamos a ser recíprocos también en la tasa de transporte de crudo del OCP, del oleoducto de crudos pesados del Ecuador. Así que este nuevo roce diplomático que se tiene entre Ecuador y Colombia puede generar reacciones negativas en el comercio fronterizo, en el comercio formal y también obviamente en la transmisión eléctrica de Colombia hacia Ecuador, pero también el transporte de crudo hacia Colombia por parte de Ecuador. Así que vamos a ver cómo desarrolla esto. Los críticos reclaman, le dicen al presidente que no ha sido una decisión efectiva, es una decisión que puede traer consecuencias comerciales con el país, puede traer riesgos eléctricos. Los agoreros del desastre ya salieron ayer a decir que casi que desempolven generadores, que desde la próxima semana hay cortes porque Colombia no nos va a vender energía, lo cual también es hacer escándalo de algo que no es real respecto de las fuentes que se tienen y lo dicho por las autoridades de gobierno respecto de la no posibilidad de apagones durante esta etapa de estiaje por cuanto los embalses de nuestras represas están a tope o están llegando a su tope. Veremos qué ocurre con esta decisión política del presidente de la República, que viene de la mano también de política de Estado internacional de nuestro principal socio, que son los Estados Unidos de Norteamérica. María Fernanda Perrone ha llegado. Bienvenida. Corrando, como decía una prima, corrando, Yanela decía corrando. Buenos días con todos, he llegado tarde, pero aquí estoy para compartir con ustedes. Te he escuchado y creo que esa es la noticia justamente del momento. Carlos Miguel, un saludo para todos los oyentes, gracias por escucharnos. Estoy segura que ya les recordaste todas las vías, así que solamente me queda decir la hora, 11:07. Me quedan preguntas porque acá no es cuestión de tener certezas. Estamos en una situación que básicamente recién empieza, con una tasa de seguridad, no quiero repetir todo lo que tú dijiste, pero sí está de por medio, por ejemplo, preguntarse en qué ha fallado Colombia.
Algo más específico. Exacto. Que han fallado solo con el control. Sí, o sea, decirle, mira, nosotros llegamos a un acuerdo porque cada cuánto se tienen este encuentro binacional en Rumichaca, Así ¿cierto? es. Entonces comienzan a revisar qué es lo que había que hacer, qué es lo que no que había que hacer, cuáles son los compromisos que adquiere cada uno de los Países. gobiernos y saber en qué falló Colombia. Ahora, mira, ayer vi un reportaje de Ujú. una periodista internacional que hace el recorrido del puente de Rumichaca, Ajá. sentido Ecuador-Colombia, Colombia-Ecuador. No pasa, va y viene. En el puente de Rumichaca, control militar, control policial, control migratorio. En el puente, ya una vez que lo pasa, no sé cómo se llama el puente de Colombia hacia Ecuador, no hay presencia militar, no hay presencia policial colombiana, no hay presencia del Estado colombiano. Eso es lo que, por lo menos, esta periodista demostraba el día de ayer en este video, lo cual presumo, tiene algo que ver con la decisión del señor presidente. Sí, pero insisto, los ecuatorianos necesitamos saber, porque está bien, hay cosas que deben ser manejadas bajo reservas, pero necesitamos entender en qué ha fallado Colombia en los acuerdos a los que ha llegado con Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. Y esto va más allá de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre cómo le gustaría que se manejara la droga, que si piensa en una legalización o no. Ayer nada más daba cuenta sus diferentes ministros, primero de la afectación comercial que van a tener entre ambos países, que actúan de manera recíproca frente a estas decisiones, incluso que hacen una invitación para que se reúnan los presidentes en el puente Rumichaca para poder subsanar esto que tú has llamado un impasse, para otros podría ser una complicación comercial, económica y evidentemente política. Pero también en este resumen de información decían cómo habían colaborado con Ecuador con extradición de más buscados, colaborado con Ecuador en detenciones, en incautaciones y en trabajos que han hecho de forma conjunta con la policía ecuatoriana. Por eso insisto en que es importante decirle al país en que ha fallado. Ahora, Colombia tiene una deuda pendiente con Ecuador grandísima que venimos arrastrándola hace muchísimos años, que no tiene necesariamente que ver con la seguridad, pero sí era con el tratamiento, por ejemplo, de los refugiados. Así es. ¿Cuál era la responsabilidad que asumían? Que no se daban cuenta de lo que estaba pasando en Esmeraldas, de cómo cambiaba, claro, la responsabilidad de seguridad desde el Estado ecuatoriano, pero teníamos el problema causado por la frontera. Y si tú no cierras tu frontera, o si no, tú no limitas tu frontera, me complicas la existencia a mí. Los problemas son de mucho antes. Y el reclamo cabe. Sí. No sé si el porcentaje, no sé si llevarlo a esto a una guerra arancelaria, no lo sé, pero el reclamo del presidente evidentemente cabe. E insisto que hay que ampliar la información en la que debe dársele al país en general. Y luego de estas declaraciones y evidentemente con la serie de preguntas y de cuestionamientos que existía al respecto, el Estado ecuatoriano saca un comunicado indicando un grupo de productos que van a tener este arancel, dejando por fuera la tarifa eléctrica, dejando por fuera bienes personales, dejando por fuera, me parece que insumos médicos y temas, digamos que, de comercio regular o normal o individual de las personas. Así que al principio fue drástico, perdón, era el 30, no era el 20, yo me equivoqué. 30%, Sí, sí. yo había dicho 20. Ok. Era el 30. Pero luego ya se delimitó este arancel a determinados bienes y servicios, se excluyó el tema eléctrico y bueno, vamos a ver cómo responde. Respondió de inmediato el Ministerio de Energía Dos de respuestas. Colombia, ¿no? Una Inmediato. comercial, ambas comerciales, pero una con ad valorem, con un incremento en el porcentaje, con una tarifa adicional, y la otra con la venta, porque lo que ellos dicen, y que conveniente que justamente ahora hablen de una soberanía en su país relacionada al tema eléctrico, que justifica entonces la pausa comercial que tiene con Ecuador. O sea, una salida realmente, Claro. sabemos que por ahí no va, porque hasta hace ayer nomás las ventas iban y las ventas iban muy bien. Tú decías que hay agoreros del desastre, sí, siempre los hay en cualquier ámbito de nuestro país, ya, en cualquier tema, ¿no? Tú puedes hablar de economía, ay, mañana venda todo. Sí, El sí. seguro social tiene décadas que se está cayendo, que ya no cuentes con tus afiliados. Sí hay agoreros, pero hoy podemos decir que no pasa nada en cuanto a la falta de energía eléctrica, porque Pero, dependemos de la lluvia, del manejo de los embalses. Eso es No, clarísimo. y mañana, Dios no quiera, nos hace falta energía. Colombia, como dije hace un momento, es la boya o fue la boya de escape
de auxilio en su momento. Ahora, también dicen, no les vamos a vender energía tan barata como se la estamos vendiendo. No, Colombia estaba vendiendo energía carísima, por si acaso. O sea, no es No que era nos estaban... hidroeléctrica lo que nos vendía, No, era era termoeléctrica. mucho. Ah, pues tú eres el conocedor. No mucho, ahí poco a poco No, algo aprendí. A ver, Carlitos Miguel, no te me pongas sencillo, como dice una persona. Tú sí sabes el tema. Algo aprendí. Pero bueno, en todo caso, no es que tampoco nos daban la energía a 2 centavos, a 3 centavos, eran 35, No, 37. viva la patria, América Latina Unida, no era. No, era negocio para ellos, ¿no? Y está bien, Y está ¿no? bien. Ahora, hay Los otro tema. necesitados somos nosotros. Hay otro tema. Oye, solo para no irme Sí. de la energía, te pregunto, ¿tú crees que viene mal comunicacionalmente y además por coyuntura, pero sobre todo con responsabilidad, empezar a hablar de una campaña de ahorro energético de la que creo que Ecuador nunca debería salir, por si acaso? ¿Sabe qué? Yo creo que sí. Yo creo que comunicacionalmente es importante hacerle entender a la gente que ahorrando, primero te ahorras un billete, tu economía, tu familia se ahorra plata y también, por supuesto, al Estado. Ahora, yo lo que le quería decir, para no irnos a este tema, es que también hay una variable en este problema con Colombia. ¿Cuál es? Gustavo Petro se va en agosto. Se va ya mismito. Ujú. Es decir, que nosotros para julio, para mayo, para junio, ya hay presidente electo en Colombia. Entonces, esta coyuntura que se da, que es una coyuntura que viene seguramente también de alguna recomendación de los Estados Unidos, yo creo que ha sido pensada también en esta coyuntura donde Petro ya en agosto ya no es presidente de Colombia. Y No. lo más probable que ocurra en Colombia es que no gane la tendencia izquierda, o por lo menos la tendencia del socialismo del siglo XXI. Entonces también eso, bueno, sí, ya Colombia nos quita la energía ahorita y esperemos y roguémosle a Cristo Redentor de que no tengamos problemas. En agosto viene un nuevo presidente y solucionados los problemas diplomáticos si es que la tendencia cambia. Bueno, que era algo que se esperaba, por ejemplo, con México, debes recordar tú, en ese interín estaba lo que había ocurrido con el presidente Jorge Glass, estaba la postura de AMLO y se esperaba que ganara la tendencia, no sé, no puedo decir de derecha, pero en todo caso que no ganara Morena, con la señora Claudia Sheinbaum, y termina ganando y nuestras relaciones nunca se vuelven a componer con México. Pero insisto de que aquí hay que averiguar de dónde parte esto, así como tú lo has comentado, he escuchado a algunos decir esto es quizás un pedido del presidente Trump, yo no lo sé, yo no me voy a meter en esas honduras, lo que sí Podemos puedo especular al respecto. Pero es que sabes que en el además. periodismo sí, pero dilo, o sea, yo creo que, pero no lo des como un hecho, para mí es delicado. No, La cuestión es siempre que se fundamente el porqué. Para mí parte de eso, básicamente para decir, ok, esta es la decisión que el Ecuador debió haber tomado siempre. Ahora, se dice que esa tasa de seguridad será pues invertida, derivado de esos recursos para tratamiento en materia de seguridad. Hay que ver primero si se recauda. Hay que ver si se recauda, claro. Solamente vamos así piano. Hay que ver primero si se recauda. Y ahí vienen también la interrogante seguida. ¿Cuáles son las cifras en presupuestos, en recursos y en ingresos y la administración del 3% en materia de seguridad? ¿Cómo se han distribuido esos presupuestos? Y eso, y eso debería estar en el presupuesto general del Estado con un aumento en el presupuesto de los ministerios de las Fuerzas Armadas, de los hospitales, lo que fuese. Debería existir, no reflejado, ese valor aumentado de la tarifa del 3% del IVA que se aumentó en su momento. Claro, y además todos los ministerios que están relacionados, porque cuando entiendes la lucha contra la inseguridad, no solamente con armas y tanquetas, sabes que hay que hacer inversión social, recuperación, incluso también los bonos, pero solamente se trata para tener un poquito nada más de claridad. Esto en cuanto al problema, hay que ver cuál es la respuesta diplomática que tiene Ecuador, si se reúne o no con Colombia, se pueden a lo mejor renovar los acuerdos, renovar los compromisos, pero como tú bien pones la fecha, ¿vale esa renovación de compromisos con quien no se va a reelegir sencillamente porque no puede reelegirse? Así La ley es. colombiana, gracias al presidente Juan Manuel Santos, que sí se reeligió. Claro, a él no le jugó, No, pues él se reelige, él la propone e impide que existan reelecciones. En todo caso, esperemos que se resuelva el problema es solo con Colombia. un periodo, Petro tiene solo un Solamente periodo. un periodo. Es cuando Juan, yo te decía... Ayer Juan, hablamos de esto. claro, es que Uribe le fue muy bien. Oye, Uribe cuando se retira, eso habrá sido tipo año 2006, Uribe tenía una aprobación del 75%. Claro. Por eso él intenta irse a una tercera elección, es decir, una segunda reelección, y la Corte le dice, no señor,
señor, usted Ya, no se va, acabó. o sea, así no va, y se acabó. Y Juan Manuel Santos se le ocurre, dice, la reelección, no, porque trabajan para la próxima elección y no para el presente, para el futuro del país, pensar, bla, 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 bla. Pero Y yo, se ¿sabe acabó. qué? Yo creo que todos los políticos, de la tendencia que sea, yo creo que van a coincidir en algo. Que 4 años es muy poco para realmente, al menos que vengas de una consecutividad de administraciones similares, algo así como lo que ocurrió con León Febres Cordero y Jaime Nebot, ¿no? Ahora, Ok, León fue alcalde 8 años y el abogado Nebot fue alcalde 16. 16. Una locura. 4 periodos consecutivos tuvo el alcalde Nebot y se fue con una aprobación Legales, enorme, ¿no? sí. Legal, Legales. totalmente Y además legal. que no solamente la aprobación, sino su propia elección era con números del 60 y pico por ciento. O sea, Claro. así lo manejaba. Entonces, cuando tú hablas de tener una consecutividad en una administración de una misma tendencia, ejemplo, Febres Cordero Nebo, tú dices, bueno, a lo mejor 8 años no es mucho, es suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos también que estas reelecciones se dan por cambios de constitución, porque los periodos se interrumpieron, etcétera, etcétera. Pero finalmente tú dices, entiendes, pero si tú arrancas a administrar un país o una ciudad con solo 4 años de una administración anterior que te lo dejó ahí medio feo, ya por no decir te lo dejó desastroso, bueno, pues tiene sentido que los políticos piensen en tener un proyecto de país, de ciudad, de 8 años. A mí, yo no soy muy fanático de las reelecciones así por mucho tiempo, pero en nuestro país las buenas administraciones han servido cuando han tenido continuidad. Yo coincido contigo, se necesita continuidad, aunque incluso pudiendo ser más, pero nunca siempre la misma persona. Y O sea, nunca ilimitado. alternancia. Y nunca No, ilimitado. no, eso no. Pero en países y en ciudades críticas yo le llamo a ciudades por su dimensión, por su población, porque tienen, Guayaquil sería un ejemplo de una ciudad que tiene complejidad en su manejo, muy compleja la ciudad de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad Tantos componentes, oye, es una cosa de locos. La cultura, la misma mezcla que tiene Guayaquil de toda la gente que ha venido Tiene a un través de la Ecuador historia, aquí, pues. pues. Tienes Tiene a- representatividad ecuatoriana y Claro. considerable. Tienes indígenas y tienes Afrodescendientes. Tienes indígenas, tienes afrodescendientes, tienes los mestizos, los cholos, Sí. tienes los pinchaguas, tienes a Raimundo y todo el mundo. Por eso dice, Guayaquil es la puerta del Ecuador y es la ciudad que recibe a todos con el mismo amor y lo digo con mucho sentimiento y es lo que realmente creo de mi ciudad. No sale lo guayaco. No sale ¿verdad? lo guayaco. Oye, pero te decía, Carlos Miguel, que estas ciudades y países como el nuestro, donde 8 años incluso no son suficientes, pasa que para que esto funcione no hay que alargar los periodos ni permitir permanencias eternas, hay que tener un marco plan país, que es lo que el Correcto. Ecuador no tiene, y un marco plan ciudad también. En términos mínimos, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, todo el que llegue al Sillón de Olmedo se debe comprometer a incrementar las áreas verdes. Ya. Por ejemplo. Ya, todo el que llegue mantendrá regulaciones y nunca para abajo, sino mucho más estrictas en cuanto al manejo de agua, sobre todo cuando se trata de empresas, teniendo nosotros río y esteros. Así Se es. debe ser un compromiso macro para cualquiera que venga, o sea, no hay forma. Respetar espacios donde se ha consolidado un crecimiento que es básicamente para vivienda y no contaminarlo en el sentido no tan negativo de la palabra con espacios, por ejemplo, de Corredores distracción comerciales. nocturna, corredores comerciales, supermercados, supermercaditos y supermercadotes que cambian realmente la dinámica de ese espacio. Que ojo, eso puede ir variando conforme va variando la gente. ¿Qué pasó? Urdesa es un claro ejemplo de cómo fue no era ciudadela porque no era cerrada, pero un sector residencial de la ciudad y que hoy es uno de los sectores comerciales de más desarrollo, Sí. no solamente en la calle Víctor Emilio Estrada, sino en todas las aledañas que antes, hace algunos años, no se podía poner ni una tienda. Y las tiendas que existían eran porque tenían 40 y 50 años. Tanto es así que hay el clarísimo ejemplo de los lugares de diversión nocturna en la Víctor Emilio Estrada, que solo 1 o 2 tenían permiso. El famoso Manantial, En plena esquina. en plena esquina, y el famoso Chapus, que queda un poquito más poquititín allá. más allá. El uno era el lugar de los barcelonistas y el otro era el lugar de los emelexistas. En el balconcito. En el balconcito y todo lo demás, que eran los únicos Nada dos que locales- farreamos. Nada, pues y peor en esa época. No, qué va. Que eran las únicas dos locales que tenían permisos porque los venían teniendo desde hace años. Ya negárselos era imposible. Era imposible. O sea, era levantar toda Urdesa. Y cada vez que ponían una discoteca nueva,
farreabas 2 meses y a los 3 meses otra vez todo Regresabas clausurado, a la todito, casa. ¿no? Regresabas. Bueno, pero ya Urdesa no es eso. Ya Urdesa Urdesa tienes no un... es ¿Qué eso. es Urdesa hoy día? Ordesa es un corredor comercial importante en Guayaquil. Ahí te encuentras restaurantes de todo tipo, Es cierto. comercio de todo tipo. Discotecas. Discotecas, farra. Ya no encuentras vivienda. Y de hecho, tú ves todas las viviendas que existían, sobre todo en las calles aledañas o paralelas Esas a casas Víctor Emilio. totototototototas Claro, ya que se son convirtieron en centros médicos. en centros médicos, están a la venta Escuelas. actualmente, escuelas, oficinas. Mm, Hay un lugar en plena esquina, no me acuerdo la calle, Circunvalación, pero no estoy no me seguro, preguntes a mí nunca de calles. que ya tienen una plaza de 5 pisos, con farmacias, con todo. Y está bien, es el Pero tiene desarrollo. regulación aérea también, de También, crecimiento no, aéreo tiene. no puedes tener más de, me parece, 3 o 4 pisos en determinados sectores de la ciudad, evidentemente por tema aéreo. Ahora, ¿pero qué fue lo que pasó? Toda la gente migró a otras partes de la ciudad porque ya no sentían la seguridad, porque ya Urdesa ya no era Te estaba residencial. alcanzando Mapasinga, entonces por Sí. eso dijiste, ya me voy. Claro. Sí, comportamiento. Hay comportamientos. Sí, Entonces, te mientras fuiste más pegado moviendo. estabas hacia Miraflores, más rápido te fuiste. Porque- Mientras más pegado estabas al estero, en la casa por donde vivía Don Charninsky, toda la gente. Bueno, Charninsky, todos tenían, él que tenía la casa ahí. él La casa creció con una seguridad permanente. con seguridad permanente. Toda esa gente se Pero- mantuvo por esta misma seguridad que existía. Pero ya la gente, migrando. la urdesina de corazón, la que nació, creció, caminó, se desarrolló ahí, muy poca gente vive en su barrio. Y nos desviamos por estas avenidas hablando del plan macro que deben tener las ciudades, que son complicadas para que a pesar de que pasen 8 años en gestión no tengas que quedarte a vivir en el puesto, sin alusiones personales, porque al final es democracia, alguien Así eligió es. para que usted se quede a vivir en el puesto, sino que haya el recambio pero respetando la norma básica. Lo mismo debería pasar en el Ecuador. La gran discusión es, para mí son 3 temas fundamentales que debería comprometerse el Ecuador independientemente de quién llegue al gobierno. Revisar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las inversiones públicos-privadas, y solamente le aumentaría una más, que es con el endurecimiento del gasto público. O sea, me refiero a la transparencia en el gasto público. Para mí esas 3 cosas debería haber un compromiso de cualquiera que llegue al gobierno y no necesita quedarse. México tiene su sexenio y ahí se acabó, paren de Así contar, no puedes existir por más tiempo. Oye, teníamos una entrevista hoy con Blanca Mocada, no sé qué ha pasado, nos informa nuestra coordinadora, que no nos contesta la llamada. Muy mal, Blanquita. Terrible, Eso no Blanca, se hace, terrible. además que sabe que es periodista y que no puede dejar a los entrevistados así. Ojalá no te haya pasado nada, pero si es que no te ha pasado nada, te va a pasar porque no nos has contestado la llamada. 11:25, mentira. Podemos ir a reprogramar la entrevista con Blanca, Sí, porque era importante saber el manejo de estas denuncias sobre la venta de tierras, hablando de transparencia y hablando de lo que debe ser cualquier administración. Yo agradezco a los periodistas de investigación que están en la parte más compleja de la labor del periodismo, porque puede suscitarse una infinidad de eventos que te van a complicar la investigación. ¿Y sabe dónde es más complejo? No. Cuando investiga en ciudades no tan grandes. Por ejemplo, no es lo mismo investigar en Guayaquil, que tienes todo un aparataje de compañeros, de periodistas. Hay soporte. Hay soporte. No todos se conocen, no todos intimen entre ellos. Vaya a La Libertad a hacer una investigación periodística, siendo de allá, sabiendo que usted está preguntándole a Raimundo y todo el mundo sobre X tema, poniendo como ejemplo el tema de La Libertad, pero eso mismo pasa en la Amazonía, eso pasa en las provincias de Sierra Centro, en ciudades grandes, pero que son pequeñas en territorio o en población, pasa muchísimo y los periodistas se ven un poco amedrentados porque de alguna u otra forma a quien estás investigando se va a enterar que tú lo estás investigando y que estás haciendo preguntas incómodas, y eso puede tener represalias, lo que no está bien porque es un claro ataque a la libertad de expresión y también puede generar miedo, y al mismo tiempo, y por eso es que tiene que existir una suerte de equilibrio. Yo puedo hacer un periodismo de investigación, puedo dar estas pistas o estas conclusiones respecto a mi investigación, pero de ahí a abusar de eso y que se convierta esto en el festival de la acusación porque me cayó mal fulano alcalde, fulano prefecto, fulano presidente. Es que quien opera de forma adecuada el periodismo sabe que no somos jueces ni fiscales. Así es. Nosotros quienes hacen el periodismo de investigación, quienes hacemos periodismo en entrevistas y
y damos opiniones, nosotros no estamos para salvar ni para acusar absolutamente a nadie, que a veces sucede, pero tampoco podemos ir al extremo de que ocurra lo que vivimos con la ley de comunicación. Me acuerdo cuando, creo que es el artículo 26, que se habla del linchamiento mediático. Eso realmente era una locura. Mire, en donde existe democracia plena, existe libertad de expresión con responsabilidad sancionada por la ley en cuanto a cierto tipo de cometimientos de delitos. Pero a mayor libertad de expresión tengan la seguridad de mayor democracia. Y esto va en la línea de lo que muchos hablan pero no conocen, que son los gobiernos abiertos. Todos llaman o dicen que son gobiernos abiertos. Las sillas vacías. Pero eso es una, pero por ponerle un ejemplo. la silla vacía que se queda vacía. Y vaya a preguntar, pues, ¿qué municipio activa la silla vacía? Nadie. Y si hay pedidos de silla vacía. Pero por supuesto, y han existido desde que está la nueva constitución, la silla vacía es lo que más se ha pedido, pero nunca pasa. O la entrega de información. O le das la silla vacía a tu pana, pues, y no se la das a los críticos, ¿no? Es que, de verdad, sabes que para mí como la vida no concibe en un solo color, pero a mí se me hace impensado. Oye, pero pensaba en esto de las garantías que nosotros tenemos de acceso a la información. ¿Se aplica realmente en nuestro país? ¿Usted puede ingresar a una página y ver toda la información sobre el manejo de los presupuestos? Bueno, ¿Están actualizados? No he hecho el ejercicio, porque eso es parte también del gobierno abierto. No, tanto es así que existe inclusive un control por parte del Consejo de Participación Ciudadana y de las comisiones de fiscalización. Por eso es que todos los años las autoridades por los meses de noviembre, diciembre, hacen su rendición de cuentas y toda esta información... Ay, Carlos Miguel, Carlos Pero Miguel. esta rendición de cuentas no solamente es que salen y la dicen, sino que esta información está subida en las páginas de cada institución porque tienen la obligación de hacerlo. Sí, la suben, mandan el CD grabado con la rendición de cuentas, porque la normativa para esa rendición también cuenta, pero se convierte en yo me paro y comienzo a decir, como me ponen play y me voy de largo diciendo. Para mí esa rendición de cuentas es que el ciudadano que está ahí tenga la oportunidad de preguntarte. Por supuesto, a ver, de la ejecución del presupuesto, ¿cuánto fue presupuesto participativo? Mire, tienen que cuestionarse. Yo quiero que le diga la plena. Cuando a mí me tocó hacer rendición de cuentas, porque a mí también me obligaban a hacer rendición de cuentas, hacíamos el Zoom, se lo linkeaba, se lo mandaba, nadie se conectaba. No importa, tú cumples su obligación. Ah, sí, nosotros cumplimos. A mí alguna vez me hicieron alguna pregunta que yo creo que fue alguien que estaba conectado ahí, compañero, fue una pregunta muy sencilla y yo me reía, ¿no? Porque era armaste la rueda de prensa. Sin querer queriendo, porque era en la etapa donde no podíamos hacer, todavía seguíamos en media post-pandemia, entonces todo era online, entonces por ahí, por Zoom, te hicieron una pregunta de... ¿Sabes por qué la gente no se conecta? ¿Sabes por qué la gente no...? Porque es un saludo a la bandera para la gente. Eso es uno, porque te distancias más de la institución, porque no confías en la acción política administrativa. Por eso, y porque hay desconexión con la vida política y administrativa del país, que nos pasa factura. Por eso la gente no participa. Más bien hay que hacer campaña ciudadana de participación, pero no desde el Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Dame acá que tengo que comunicar algo importantísimo. A ver, atención, la ruta de la innovación se vive en grande en el Summit and Fest de Innovatec del 22 al 25 de enero de 2026. La Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, será el punto de encuentro de la tecnología, el emprendimiento y la creatividad. Serán 4 días de conferencias, talleres, ferias, networking y el Gran Fest con artistas como Lennox de Zion Lennox, Rakim de Rakim y Kenway y la Sonora Dinamita. Además contaremos con speakers de alto nivel, con Yokoi Kenji y Mauricio Hoyos. El acceso al Summit es gratuito, con registro previo, por supuesto, y cupos limitados. El acceso al Fest es con entrada a la venta desde $3 disponibles en Buen Plan. Compra ya tu entrada y no te quedes fuera del primer Tech Fest del Ecuador. Empieza tu año de la mejor manera con Innovatec. Enero ya está aquí. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía.
Las 11 horas con 38 minutos. ¿Quieres irte de viaje un ratito conmigo? Porque podemos ir a algunos lugares. Estoy haciéndole una súper invitación yo a Carla. De hecho, a todos. Hace años que no me hacen una invitación tan linda como esta. Y sin gastar, cariño, y sin gastar. Todavía mejor. A ver, esto es rápido. No seas así, porque tienes que ser así, Carlos Miguel. Te me desvías. Escúchame. ¿Tú pudiste ver la intervención del presidente Donald Trump por su año de gestión? Vi lo que dijo en Davos por encimita, pero no he visto nada más. No, en Davos, ya, ok. No, hay que fijarse mucho en estas declaraciones que da el presidente Donald Trump. Esto más allá de lo que algunos detractores o sencillamente personas que generan opinión han visto en un comportamiento lo que han calificado como errático, unas declaraciones en las que se enredaba mucho y no terminaba diciendo nada, pero lo que más había llamado la atención era el manejo que había tenido sobre los temas y cómo había posicionado a los Estados Unidos, incluso ya como si otros países fueran parte de su país. Entonces se han quedado pensando en esta rendición de cuentas en las que se nombraron cerca de 365 obras, muy al estilo Nebot en las fundaciones, perdón la comparación, pero me parece interesante, ¿no? Una obra, y creo que también lo hace el Pavel, una obra, el Pavel, como ayer salió el artículo, como el arte. Pero esto pues yo tengo de Serrana también, pues yo estudié en Alausí desde los 3 años. Ay, no le creo. Claro, hasta los 8, entonces tengo algo de Serrana también por mi sangre. Entonces veían con preocupación las declaraciones del presidente Donald Trump, además de cómo este ejercicio diplomático, comunicacional en Davos ha generado fisuras, preocupaciones en algunos líderes mundiales, calificativos que no vale la pena repetir porque son absolutamente despectivos, y va creando una relación bastante tensa en diferentes países, en diferentes representantes. Mañana nos va a acompañar Harry Domínguez para explicarnos por qué la importancia de Groenlandia. Lo anticipo. Entiendo que geopolíticamente es importante, entiendo que tienen recursos naturales riquísimos abajo de su tierra, pero realmente no pudiera explicar por qué es tan importante Groenlandia para los Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a ver qué nos dice, porque también la política internacional se ha convertido en algo bastante entretenido desde que Trump es presidente de los Estados Unidos por su peculiaridad al momento de declarar. Pero sin embargo, usted ve que sale y habla, no sé, pues de Macron y dice cualquier cosa del presidente de Francia. Tontería, que si lente, que si los... Y después, pero se saludan como más allá de la diplomacia típica y todo lo demás. Ayer, por cierto, alabó a su secretario de Estado, Marcos Rubio, que dice que lo ha enseñado a ser más diplomático. ¡Qué terror! Lo hace. Pero que defina diplomático. Pero sabe que guardando, evidentemente, a veces los exabruptos que suele tener Donald Trump, termina resolviendo los problemas internacionales de una u otra forma. Miren cómo se sentó con Putin, con Zelensky. Pero eso no está resuelto. No está resuelto, pero hay una apertura de diálogo, hay ceses al fuego, por más de que a veces a Trump se le va un poco, digamos que los adjetivos calificativos para la gente, pero termina resolviendo. Tú ya estás muy Marco Rubio educado por Trump. ¿Cómo puedes decir que se le va bastante? Se le va un es poco. Es ofensivo con los líderes, es ofensivo con los mismos periodistas, es ofensivo cuando le dijo, eres estúpido. Así. Pero bueno, es que el contexto estúpido en inglés es distinto, es como que eres bobo, más o menos. Y tú le dirías eso. Es bien grosero. Olvídense, me retracto, disculpen. Coge tus palabras, ya como yo, que me las guardo en el bolsillo porque no vienen al caso. Pero más allá de la nota graciosa que tú le pones, Carlos Miguel, la preocupación existe. Y lo que básicamente la mayoría de los países han expresado que quieren paz. Y la paz para ellos es a través del diálogo y evidentemente del respeto, que han visto como una actitud irrespetuosa por parte del presidente Trump pensar que todo está a la venta y si no está a la venta es por la fuerza. 11:43, ya hasta aquí no la quiero hacer esperar, con libro en mano. Creo que agüita, café no le hemos ofrecido, no me diga, por favor. Aquí está la agüita. Bueno, para tener esta conversación, que es corta, tristemente, pero valiosísima. La doctora Anunciata Valdés nos acompaña. Ella es defensora de los derechos humanos. Déjeme darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Me voy a mover un poquito porque creo que no la puedo ver bien. Ahí estoy. ¿No molesté allá la cámara? No. Buenos días.
Buenos días, María Fernanda. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Yo contenta de tenerla acá para compartir con nosotros. Déjeme empezar fuerte, ¿ok? ¿Qué se siente ser defensora de derechos humanos en un país en momentos en que se lo señala como defensores de la violencia y de la delincuencia mayoritariamente? Bueno, mi defensa durante los 50 años anteriores que he tenido está orientado básicamente a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, a poder decidir sobre sí mismas, a poder tener acceso a sus bienes propios, a tener derecho a decidir sobre sus hijos, y situaciones que hasta 1998 estaban vedados a las mujeres, ya que por el hecho de casarse pasaban a ser declaradas relativamente incapaces y por lo tanto tenían que obedecer y seguir al marido a donde éste trasladara su domicilio. No podían administrar los bienes propios, no podían salir de la casa sin permiso del marido, no podían salir evidentemente fuera del país también sin permiso del marido. Los hijos estaban sujetos al padre, la madre no tenía autoridad legal sobre ellos, y estas situaciones que a usted como mujer joven le pueden parecer extrañas, era la vida que llevábamos las mujeres de la mitad del siglo pasado. Y esos derechos humanos son los que yo he defendido, los derechos humanos básicos de movilidad, el derecho a la no violencia. Mire, María Fernanda, cuando yo estudié leyes en la Universidad Estatal de Guayaquil, la ley penal decía o prohibía que la mujer pudiera denunciar la violencia contra el marido. Prohibía. Como usted lo dice, son cosas que suenan impensables. Entonces, eso es un derecho fundamental, el derecho a la integridad física, a la vida. Mire, las mujeres violadas tenían que demostrar que eran honestas, era un requisito fundamental. Si no demostraban que eran honestas, bien violadas estaban, no había ninguna ley justificada. Esos son los derechos humanos que yo he defendido y sigo defendiendo. Hace bien en la separación, para mí era importante su respuesta. Vamos a hablar de su libro, yo lo sé, pero permítame solo algo, libro, porque a veces... En primer lugar, se lo traigo dedicado a usted. ¡Maravilla! No, pero pueda conocer belleza. Todo lo que hemos hecho. No, yo no hablo en singular, porque todo mi trabajo ha sido con otras mujeres y no pocos hombres que han sido fundamentales para que se puedan aprobar las leyes que ahora disfrutamos las mujeres en el Ecuador. Yo solo puedo decir gracias y puedo comprometerme en no leerlo porque eso va de cajón, sino también a ser parte de la defensa a través de lo que debemos hacer. Oiga, y es importante hablar del libro, doctora abogada Annunziata, pero quiero que me diga cuándo fue el momento en que usted dijo, yo me debo convertir en una defensora de derechos humanos de las mujeres. Bueno, para mí el punto de quiebre fue una vez que muy jovencita, yo habré tenido 19 años, vi a un hombre maltratar en forma violenta a una mujer en la calle Chile, intersección de Brasil, lo recuerdo perfectamente. Bueno, fue una escena terrible, el hombre la golpeó, la mujer cayó al piso, después la arrastró por los cabellos. Yo corrí desesperada a buscar un policía, le rogué, le supliqué, al final el policía vino y cuando ve el hombre se le envalentona y le dice, es mi mujer. Y el policía se regresa y me dice, es su mujer, no puedo hacer nada. Yo casi me caigo muerta como, no sé. Y dije, no, eso no puede ser, dedicaré mi vida a luchar contra esta violencia contra las mujeres que no... ¿Qué edad tenía usted? Debe de haber tenido ya 18, era mi primer año de derecho, entonces debería tener 18, 19 años. La audacia, ¿tú querías preguntar? No, primero que es impresionante pensar que los derechos que ha tenido que haber esta lucha, y mucha gente no la entiende, no la conoce, no le importa, porque hoy la está disfrutando. Exactamente. Y vemos que a veces la pelea ahora va por otro lado, cuando toda esta lucha social que ustedes tuvieron logró poner a la mujer en el escenario de igualdad que se merece y que siempre debió haber tenido. Así es. Pero lastimosamente la historia y la cultura fue dinámica en contrario, pero personas como usted ayudarán a que esto se logre. ¿Cómo lograr que a veces ese pensamiento machista o ese pensamiento de los propios padres y madres a veces se lo inculcan por generación de los hijos, dicen, no, es que es mi esposo, entonces tengo que aguantar, que es dificilísimo salir de ese círculo íntimo de violencia? Creo que ese es el otro objetivo que usted en este claro, tiene, ¿no?
Bueno, esta violencia viene de siglos en la mujer, viene desde la época romana. La potestad marital, que era el conjunto de derechos que tenía el marido sobre la mujer y sus bienes, que mencioné antes, vienen del derecho romano. Al momento que Constantino en el siglo III se convierte al cristianismo y hace el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, esas leyes se traducen a toda la cristiandad y llega a nosotros con la colonización española, y prácticamente lo único que se hace es traducir, ¿no? Entonces, una cultura, por decirle un nombre, pero realmente es toda una estructura de dominación que ha habido sobre la mujer, no se puede cambiar en una o dos generaciones, porque eso ya va dentro del pensamiento, de la forma de ser de las hombres y mujeres que se educaron con esa forma de pensar. Porque no es aquí ninguna culpa, no hablemos de culpas, porque no existen culpas a nivel individual. Aquí la lucha es y será siempre contra una cultura, una estructura patriarcal que enseña a los niños no lloran. Es decir, los niños tienen que contener sus emociones, que es una parte fundamental de todo ser humano. Tienen que ser proveedores, y eso implica pues darles una carga casi exclusiva en una sociedad que como la nuestra tiene pocas posibilidades económicas. Entonces también esos hombres que no pueden cumplir con ese rol se sienten frustrados, ¿verdad? Entonces la cultura patriarcal afecta a ambos, aunque más visible es el de la mujer, pero no por eso significa que no afecta al varón. Perdón, entonces yo, para terminar la pregunta de él, esta estructura está sostenida sobre pilares, y uno de esos pilares fundamentales es la ley. Otra digamos, la ley que abona o avala el que el hombre pueda maltratar a la mujer, que aunque pegue, aunque mate, marido es, que cómo voy a denunciar a mi marido si es el padre de mis hijos. Todo eso es producto de una forma de pensar derivada de esa imposición sobre la mujer, ¿verdad? Entonces la lucha nuestra evidentemente no es contra el hombre, nunca lo ha sido, es por una sociedad equitativa, donde hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades, que el hecho de ser diferentes no nos convierta en desiguales en oportunidades y derechos. Esa es nuestra lucha. Es que estoy totalmente de acuerdo y me encanta cómo usted lo dice, porque eso es lo que busca, la igualdad en todo el sentido de la palabra para hombres y mujeres. Y que cada uno, de acuerdo a sus capacidades, a su esfuerzo, a su decisión, adquiera las experticias y las opciones y las retribuciones que le correspondan, no por ser hombre, no por ser mujer, es simplemente por sus capacidades y su esfuerzo. Esa es la lucha que llevamos. O sea, que las acciones afirmativas, exacto. Pero ¿sabe qué? Es que la acción afirmativa termina siendo muy discriminadora también a veces, ¿no? A ver, las acciones afirmativas, como la que hicimos nosotros cuando yo fui presidente de la Comisión de la Mujer, el Niño y la Juventud y la Familia de 1998 al 2002, con un equipo maravilloso de mujeres, entre esas estaba Cecilia Calderón, logramos reformar la ley de elecciones, estableciendo que en todas las elecciones futuras, en las papeletas electorales tenían que estar hombres y mujeres en orden alternado y secuencial. Eso se llamó ley de cuotas y permitió que las mujeres de un 8% subiéramos a un 41%. Hubo una subida exponencial. Nosotros luchamos por el derecho de las mujeres a tener igualdad de oportunidades. Nosotros no respondemos por la forma como las mujeres o los hombres ejercen ese derecho. Claro, perfecto, maravilloso, me encanta. Eres feliz. La audacia de los sueños es que creer. La audacia de los sueños es creer que todo lo que uno se propone, cuando lo convierte en propósito de vida, no se queda ahí en el aire con una nube, sino cuando lo convierte en propósito de vida y impone toda su fuerza y su voluntad para cumplirlo, se realizan. Y cuando usted lea ese libro, verá cómo unos sueños que parecían imposibles los cumplimos. Cuando lo termine de leer la voy a llamar. Muy bien, encantada. La voy a llamar para que conversemos, porque hay muchas cosas que se quedan ahogadas, claro que el tiempo sí. no da. Así es. Y lo último, para adquirirlo, para comprarlo, Bueno, en primer lugar, el lanzamiento. Exacto. Quiero invitar a todas las personas que nos escuchan al lanzamiento del libro, que será el próximo martes, 27 de enero, evidentemente del presente año, a las 10 de la mañana en el auditorio del MAC,
del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, que queda en Malecón 2000. De acuerdo con todo menos con la hora. 10 de la mañana. 10 de la mañana, 10 de la mañana, Malecón. La entrada es totalmente gratuita, el libro se venderá ahí. También en el Instagram, en La Audacia de los Sueños, ahí está la forma como adquirirlo en preventa. El valor es $10, es un valor mínimo para que tenga acceso todo el que quiera realmente leerlo. Entonces pueden adquirirlo en preventa entrando a Instagram, @La Audacia de los Sueños, o el día del evento, que será un gusto pues ver a las personas y compartir con ellas. Me quedo con 3.000 preguntas, imposibles todas. Después conversamos, después del evento podemos tener otra Es que por reunión. eso me quedo por la hora, porque ahí a las 10 María yo estoy Fernanda, caminando. ahí le dejo la tarea de leer el libro. Esto va a ser un sueño, ¿ya? No va a ser una tarea realmente. ¿Tiene algún sueño que todavía no haya cumplido? Bueno, siempre hay sueños pendientes de cumplir, ¿no? En la materia de derechos. Por supuesto, por supuesto. Mire, 6 de cada 10 mujeres siguen siendo maltratadas en el Ecuador, de acuerdo al informe estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces, ¿cómo puede uno considerar que eso está bien? Acabamos, doctora, de ver una noticia terrorífica hace pocos días del abuso de su pareja sentimental a una criatura de 13 años en Manaví. Terrible. Primero, que no entiendo cómo un hombre de 26 tiene una pareja de 13, eso está prohibido. Eso es delito, es violación, ni siquiera es estupro, No, es es violación. Así violación, es. Y, así y no lo presentamos, y ahí yo me azoto por los medios de comunicación, debemos haberlo preguntado. Dicho como era, Claro. no puede ser su pareja, No, era su violador, era punto, su violador, legalmente era tiene eso. que ser definido como ¿Cómo corresponde. es? Oye, Y debería estar, evidentemente, preso. Independiente de que haya violado a alguien, ya el hecho de estar con una menor de edad. Es violación. Y mire cómo esto, porque usted hablaba de la cultura, de cómo esto lo justificamos, lo aupamos, lo Así es, defendemos. así es. La misma familia estaba ahí, además de que fueron parte de la golpiza, la cosa Criminal. barbaridad, eran parte de la violación, del hecho delictivo de Claro. estar con una menor. Me quiero despedir con algo Positivo. Sí, lo otro es la realidad y hay que decirla, Así porque es. lo que pasa es que cuando a ti no te llega la violencia, tú crees que no existe. Exactamente. Entonces hay que decirla Así que es, existe exactamente. para eso. Entonces nos encontramos el martes a las 10 de la mañana. Me dice, Así. 10 de la mañana, María Fernanda. En el MAC, En Malecón el MAC. 2000, Así. la presentación del libro de la doctora Anunciata Valdés. La verdad es que qué linda entrevista. Qué hermosa, Gracias. de verdad. Es la primera que tenemos, doctora. No, estoy con un promedio de 2 entrevistas. No, 3 conmigo. entrevistas. Con usted. Con usted sí. No hemos tenido, pero aquí no. ¿Por qué me pregunta eso? Por aquí no hemos Si tenido. hubiéramos tenido, nos hubiéramos acordado, pues. No, sí, doctora, pero aquí en el set no hemos tenido. No, es la primera y aparte claro. casi me pierdo. Qué lejos. No, que no, es. sí, eso a todos Me nos he pasa. demorado 1 hora en llegar. Ay, lo valoro muchísimo Oye, más que esté aquí. felizmente tengo el GPS, porque yo de orientación Pero geográfica soy déjeme nula. decirle que yo ni con GPS, Ah, porque sí. lo fundo, yo estoy peor. Doctora Anunciata Valdés, gracias por habernos compartido Gracias. su parte de su historia, sus libros y la invitación a la audacia, a la presentación de su libro, La Audacia de los Sueños. Gracias a todos. Nos vamos volando, porque si no nos despiden. Ya no quiero otro despido Ya en no mi vida. Abrazo, beso. Mañana nos le vemos. contaremos de qué se trata. Tan. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. Buena compañía.